Hola, ¿cómo están? Un placer. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gracias, aplausos. ¿Cómo están? Gracias, bueno. ah, em, Mi nombre es Walter Javier, pero todos me conocen y yo le doy vida a una superstar que es la Queen. Tengo 23 años, soy del Fuerte Apache. Y bueno, para que conozcan un poco más de mi vida, si quieren vamos para atrás, para el comienzo. A mí mis padres biológicos me abandonaron en una caja de cartón, en la puerta de un hospital, me dejaron. Y a mí me encontró Reina, una enfermera, que me escuchó gritar. Esto se lo contó a mi mamá Nélida, quien fue la que me adoptó. Me escuchó gritar y que parecía como que cantaba de tanto que gritaba. Y mi mamá, Nélida, la que yo siempre muestro en redes, que amo con todo mi ser, eh, me adoptó. Estuvo luchando 3 años de su vida por mí. Yo estuve 3 años en un orfanato. Y gracias a todo ese amor, a dejarme ser, siempre me dejaron ser libre, a dejarme ser. Yo hace muy poco me descubrí como una persona no binaria. ¿Qué es una persona no binaria, no? Se preguntarán. Yo siempre no encajé, nunca encajé. Siempre me preguntaban, ¿sos hombre, sos mujer? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Ahora todo el mundo me debe estar mirando y dice, ¿qué sos? ¿Entendés? ¿Por qué pasa? Porque soy una persona andrógina, porque soy lo que ven. Y si justamente les soy sincero, soy, fluyo, soy esto. Y justamente es el mensaje que quiero dejar. Ay, y se imaginarán que en los tiempos, cuando yo era muy chiquito, que es muy poco, ¿eh? Tengo 23 años, eh, era muy difícil ser libre, ¿no? Ser como sos. Porque vivíamos en una sociedad en la que se humillaba y se atacaba a las personas LGBTQ más por ser, ¿no? Y hoy entendimos que eso está mal. Eso está mal. Atacar a alguien por ser está mal. Atacar a alguien por ser de donde es está mal. Como les dije al principio, yo soy del Fuerte Apache, estoy sumamente orgullosa de ser de ahí. Yo siempre digo que el barrio a mí me abrazó, me rescató, me adoptó y para mí es lo más lindo que hay porque yo toda mi vida deseaba con crecer y poder mostrar lo que soy, ¿no? Y cuando iba a buscar trabajo, ¿no? A salir a trabajar, porque antes de la Queen tenía que salir a trabajar, eh, iba a dejar currículums e iba a las entrevistas laborales y siempre que veían la ubicación o la dirección, me preguntaban de dónde es y yo les decía, esto es del barrio Ejército de los Andes, que así se llama el Fuerte Apache, me preguntaban qué es y yo decía, el Fuerte Apache, y ya me miraban, vieron como una forma de decir, bueno, gracias, y no me llamaban. Y yo siempre me iba muy mal o me iba triste y hubo una vez en donde me fui muy mal llorando porque yo la verdad que decía que no me van a dejar trabajar, no me van a dejar trabajar por ser de donde soy, ¿qué es esa estupidez? Eso ni siquiera tiene lógica, no se una con nada, no te impide nada ser de donde seas para poder hacer algo, eso no me entraba en mi cabeza. Entonces yo dije, bueno, si no me van a dar trabajo por cómo soy va a ser mi trabajo, ¿entienden? Y eso lo logré gracias a mi familia y para eso estoy acá, para hablarles de la familia, del apoyo familiar, que es sumamente importante. A toda la gente que nos está escuchando acá en el barrio, la familia es todo, es inigualable, es única y por eso yo siempre voy a estar agradecido con mi mamá, con mi papá que me dieron una libertad de ser, ¿no? Mi mamá me veía, me acuerdo que yo me ponía unas botas hermosas de ella y ponía a Britney en ese momento que estaba full y lo bailaba y lo daba todo. Y yo le preguntaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿vos por qué? Lo preguntaba desde mi inocencia también, ¿no? ¿Por qué vos no me impedís esto? O sea, escuchen esa pregunta que yo le hacía, ¿no? Y ella me decía, o sea, para protegerme, ¿no? Y ella me decía, ¿por qué te voy a quitar la felicidad? ¿Por qué te voy a quitar lo que a vos te hace feliz? ¿Por qué te voy a sacar lo que a vos te está haciendo feliz en el momento? Y yo me quedé con eso, digo, wow, gracias, ma, qué lindo eso por dejarme ser, por dejarme crecer como soy. Y eso fue el apoyo que a mí me hizo crecer y convertir a la Queen, ¿no? Justamente todo el enojo que yo sentí en mi vida, ¿no? Porque no me dejaban crecer, fue la oportunidad para poder crear a la Queen. Y de ahí empecé a renacer completamente. Eh, Me emociona hablar de esto porque para mí la Queen es todo. O sea, realmente con la Queen yo puedo mostrar quién soy, lo que quiero ser, lo que levanto, lo que represento, lo que lucho día a día. Soy una artista muy política, me conocen. No me quedo callada para nada. Y la verdad que estoy tan agradecida con mi mamá por dejarme ser. Y yo estoy acá para eso, para hablarles de la esencia, de que todos, todas y todes quienes están acá, quienes me estén escuchando, como sea, tienen eso, lo tienen. Claro que sí, tienen la luz, tienen el brillo, tienen todo lo que quieran ser, porque lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque si lo dicen, si lo piensan y si lo creen,
van a ver que es así. A mí toda mi vida, y esto es en serio, toda mi vida me dijeron que nunca iba a llegar a ningún lado por ser de donde soy. Eso es una locura. ¿Entienden decirle eso a un niño que está creciendo, que quiere ser y quiere volar y quiere, no sé, conocer el mundo? Imagínense decirle eso, que nunca va a llegar a ningún lado. Es una locura. Y por suerte tuve el apoyo de mi familia que estuvo ahí, mi mamá, mi papá, que estuvieron ahí para mí. Y todos ustedes lo tienen. Toda la gente tiene ese brillo que puede llegar a lo que quiera. Y sé que es re cliché decir esto, lo sé. Pero es en serio. Se puede llegar a lo que uno quiera si lo quiere, justamente, si lucha por eso. Yo estoy extremadamente agradecida y agradecida con la familia, con mi ser. Porque soy. Si me preguntan, ¿sos feliz? Soy feliz. Porque soy. Y la verdad que quiero agradecerle a Reina, la enfermera que a mí me encontró, que si no fuese por ella yo no estaría acá hablando con ustedes, a mi familia por dejarme ser, por dejarme vivir como quiero, a la Queen por su fuerza, por estar, por su valentía, porque gracias a todo eso yo convertí la discriminación en orgullo. Muchas gracias. Gracias.